Muchas gracias a ti por estas palabras que considero fruto del afecto antes que de otra cosa, y quiero a mi vez agradecer a la Universidad de Cádiz, a los responsables de estos cursos de verano, a los compañeros, a los colegas que nos acompañan y a los alumnos, y a ti muy en particular, la organización de este encuentro y el que hayas querido contar conmigo para ello. Después de asistir a la maravillosa conferencia de Olga Rendón, creo que la mía va a pecar un poco, a lo mejor, de excesivamente más técnica, o a lo mejor más árida, puesto que ella se apoyaba más en la historiografía, y entiendo que eso para algunos estudiantes que proceden de otras disciplinas distintas de la literatura les daba un asidero que a lo mejor la mía no va a tener. En mi descargo voy a decir que el asidero que puede tener para estudiantes que procedan de otras disciplinas puede ser justamente, ya que me imagino que todos ellos, si están apuntados aquí, será porque les gusta la literatura, porque tienen interés por la literatura, que me ha apoyado en textos concretos y que, siguiendo las indicaciones de nuestro director, le mandé un conjunto de textos que ya está subido a internet, que es más amplio de los que voy concretamente a analizar aquí, porque el tiempo pues nos apremia. Entonces, dicho esto, paso ya a hablar de las poetas andaluzas del 50 ante su oficio. Cuando las autoras del 50 arrancaron su andadura, la opción de escribir poesía en un plano profesional seguía considerándose socialmente una anomalía. Con su acostumbrado gracejo, Gloria Fuertes, que siempre lamentó haber sido víctima de una educación sexista, anotaría mucho más tarde en Historia de Gloria un dicho de mi madre refiriéndose a mí. Decía: y ahora le da por escribir, como si no tuviera bastante con leer. Porque claro, la lectura era ya un acto en sí mismo transgresor. La consideración de la mujer como creadora de productos artísticos e intelectuales ha venido fluctuando tradicionalmente entre la invisibilidad y el menosprecio. La dictadura franquista, bajo cuyo sometimiento vivieron las autoras del 50 la mayor parte de su vida, supeditaba su formación y sus ocupaciones al ámbito doméstico, excluyéndolas de todo posible reconocimiento profesional. Esta situación vendría a exacerbar el carácter reivindicativo de aquellas que intentaban, a través de su poesía, rebasar las restricciones impuestas, expresando su personalidad y su conflicto con lo establecido, lo que daría como resultado una marca identitaria característica de la poesía femenina de posguerra, como es la defensa a ultranza de la capacidad intelectual y artística de la mujer, insertada en una reivindicación más amplia: el derecho a la equiparación de hombres y mujeres en el conjunto de la organización social. A la vez que afirman de manera contundente su vocación intelectual, las autoras demandan su legítima aspiración al reconocimiento de sus méritos, canalizándola de muchas formas, entre ellas la redefinición de las funciones femeninas socialmente admitidas, y aferrándose paralelamente a su condición de escritoras como marca identitaria destacada y como forma de legitimarse en el desarrollo de una función pública ejercida con plena responsabilidad. Precisamente porque las autoras de este periodo son muy conscientes de estar subvirtiendo con su actividad el orden de cosas impuesto por la tradición patriarcal, sus obras coinciden a menudo en la exploración de la subjetividad individual de la mujer, alcanzando particular relieve en este contexto la búsqueda y el análisis de la identidad de género. La reflexión acerca de su responsabilidad como creadoras enfatiza su absoluto compromiso con esta vertiente de su personalidad, hasta el punto de que muchas veces su propia identidad y el valor primordial de su existencia parecen descansar enteramente en ello, por lo que la colisión entre el valor subjetivo que otorgan a su oficio y el menosprecio de sus capacidades que sostiene la ideología dominante despierta en ellas la conciencia de discriminación social.
Es así que el deseo de reconocimiento en su faceta profesional como artistas se inscribe en un contexto general que aspira a la adquisición de plena carta de ciudadanía para las mujeres, llevando a que la exigencia de sus derechos corra paralela a la asunción de responsabilidades. Pero ante todo, las poetas del 50 expresan de manera decidida su compromiso con el hecho literario, poniendo de manifiesto un desempeño profesional consciente en el que vuelcan gran parte de cuanto humanamente son, legitimándose y definiéndose en él. Más que el sentimiento de marginación, que igual era preponderante en una época anterior, o la necesidad de reivindicar sus capacidades, pesa en ellas el deseo de expresar su compromiso artístico, que frecuentemente se representa como un rasgo muy sobresaliente de la propia personalidad, como justificación de la existencia personal y sobre todo como vehículo para una búsqueda identitaria que se diversifica en numerosas modalidades, en una búsqueda intimista, social, artística, existencial, metafísica, etc., revelando el mundo interior de cada escritora y propiciando un conjunto de propuestas poéticas muy variadas. En este contexto, la definición del hecho poético y la autodefinición de la mujer se construyen a menudo de manera simultánea. La responsabilidad inherente al oficio es algo que todas ellas comparten y gracias a lo cual se sienten justificadas, lo que las lleva a desarrollar un sostenido análisis acerca de los mecanismos de la creación poética, su sentido, su naturaleza, así como el modo que tiene cada una de ellas de asumir sus relaciones con la creación. En esta intervención de hoy pretendo abordar esta temática vinculándola con la temática general del curso en el que ahora estamos participando, centrando en tres poetas andaluzas, María Victoria Atencia, Pilar Paz Pasamar y Julia Uceda, el análisis de varios poemas representativos en relación al discurso metapoético. Empezaré por María Victoria Atencia. En el caso de María Victoria Atencia me parece interesante señalar en su obra la presencia de poemas que valoran el hecho literario en relación a elementos que lo rodean y que influyen en su apreciación, como por ejemplo la calidad de un papel que puede convertir un libro en un objeto artístico capaz de revalorizar el texto que incorpora, o la reflexión, por ejemplo, acerca de la traducción literaria. En este sentido, he incorporado a los textos de apoyo que se han subido a Internet poemas como Papel, de La pared contigua, y Voz traducida, que pertenece a La llama en que arde. Es interesante y les invito a reflexionar sobre ello cuando lean estos textos tranquilamente, ver cómo en los dos la reflexión parte de algo que rodea al hecho literario para acabar centrándose propiamente en la cuestión metaliteraria. Quiero, no obstante, para detenerme en ello, destacar el poema La gallina ciega, uno que me parece muy representativo en la metapoesía de María Victoria Atencia. Me parece muy significativo, digo, porque de entrada se relaciona con uno de los conceptos teóricos centrales en la generación del 50, como es la cuestión del conocimiento. Una imagen central, la del juego de la gallina ciega, le sirve a la autora para referir su relación con el mundo que la rodea. Leo el texto. Dejada en este mundo tanteo sus contornos, sin pañuelo que ciegue mi vista, tal el juego que aprendí cuando niña. Torpe, palpo palabras y reconstruyo gestos en busca de un estímulo que me mantenga viva desde que sale el sol hasta puesto en su ocaso. Pido luz sin saber que no me es necesaria, pues sus rayos no llegan donde la sombra habita. Pido pan y me encuentro piedras para mi boca. De una esquina a la otra de este cuerpo me invade la amargura con tibia viscosidad creciente. Si un valle me encontrara, alzara allí la tienda. Aunque la imagen se vincula a un entorno costumbrista y lúdico, la autora conecta a través de ella con reflexiones inquietantes.
De un lado, el poema atrae la idea del paso del tiempo, una constante en la poética atenciana. La gallina ciega, un juego antiquísimo cuya imagen artística en nuestra cultura remite al célebre cuadro de Goya, que todos recuerdan, es ya, cuando la autora escribe el poema, una costumbre extinguida. El avance de las tecnologías, los modos de vida propios de las ciudades contemporáneas, los nuevos modelos de familia y de relaciones sociales, han relegado al desván del recuerdo los juegos tradicionales que los niños no practican ya de forma espontánea. De apariencia ingenua y lúdica, la imagen se descubre en este sentido como referencia a algo irremisiblemente perdido, pudiendo verse como un apunte elegíaco en relación al efecto devastador del tiempo sobre la experiencia humana. Por otra parte, Atencia introduce una variación en el concepto tradicional del juego. En este, el jugador debía cubrirse los ojos con una venda y así, artificialmente cegado, desarrollar su búsqueda. En la variante descrita por la autora, el sujeto carece de venda que cubra los ojos, siendo así que su ceguera cognitiva, no física, es estructural y no coyuntural. El juego infantil se traslada de este modo al plano adulto de quien trata de conocer el mundo e interactuar con él. No otra cosa son los juegos infantiles, desde luego, pero la autora introduce en la búsqueda matices intelectuales y emocionales que desplazan su sentido al plano de un sujeto poético adulto que trata de situarse en relación a cuanto le rodea, sintiendo que carece de herramientas adecuadas para ello. Es en esta tesitura donde la hablante introduce la cuestión metapoética como algo estrechamente vinculado al impulso vital. Recuerdo los versos: torpe, palpo palabras y reconstruyo gestos en busca de un estímulo que me mantenga viva desde que sale el sol hasta puesto en su ocaso. Destaco estos versos porque no solo establecen el hecho poético como una forma de conocimiento, sino que también reconocen en la poesía un asidero emocional frente a la perplejidad existencial. El desconcierto que el sujeto poético anuncia en los versos anteriores no hace sino confirmarse en los siguientes, que constituyen un quiebro en el discurso poético que se desplaza del conocimiento general de la realidad a otro plano que explora los límites del ser humano a través de la experiencia individual. La hablante poética enumera en versos correlativos una serie de deseos que se ven sistemáticamente frustrados, resaltando así el contraste entre las ansias de absoluto y las posibilidades a su alcance. El coste psicológico de este desajuste es lo que el poema acaba exponiendo. De una esquina a otra de este cuerpo me invade la amargura con tibia viscosidad creciente. Por último, la autora declara: si un valle me encontrara, alzara allí la tienda. Este verso, el último del poema, recuerda numerosos episodios de la Biblia. No olvidemos que el libro en el que este poema se incluye es Marta y María, que también es una referencia bíblica, donde los personajes plantan su tienda para establecerse temporalmente en un lugar durante un periodo más o menos largo de tiempo. El concepto de nomadismo se introduce en el poema desde una perspectiva psicológica, expresando un deseo íntimo de estabilidad por parte del sujeto poético. La constante metamorfosis en la realidad interior y exterior propiciada por el paso del tiempo desencadena la angustia y el deseo de hallar estabilidad y equilibrio. Una estabilidad, un equilibrio que ella busca a través de la palabra, que tiene también, entre otros aspectos, pues, una función catártica. La frustración, que está en la gallina ciega, queda también señalada como origen de la poesía en otro poema en el que me quiero detener, que se titula Noche Oscura, de compás binario. Leo: quien apiña la noche bajo el embozo vuelve a negarme por huésped de su amor cotidiano, y la palabra, el tenue susurro del aliento que apenas significa, con la alondra primera
teje la frágil trama de la desesperanza. Contra sí se debate el que combate a solas. Amante el más difícil que hasta el alba persigo, en tu vacío encuentra mi poema su hechura. El título es una inequívoca referencia a la poesía mística y traslada el concepto expresado por el título desde el plano espiritual hasta el plano carnal. El abandono emocional y sexual del compañero aboca a la hablante poética a un vacío interior que solo la dedicación a la poesía consigue llenar. Igual que en el poema anterior, estamos ante una variación del efecto catártico de la literatura, algo que también se encuentra en otro poema que quiero destacar de su libro Adviento, que se titula Temporal de Levante. Paso a leerlo. Extraña y enemiga es esta piel que miro diariamente, cuido, me ciñe y me refleja. Los otoños azotan y dice de mí misma, exterminando en dos el cristal del espejo. Volveré la cabeza al viento de levante, si un brote malva exhibe el jacinto en la cómoda, si una baba denuncia el rastro de mi paso, o en el mármol sellado una verja chirría. Cuando sienta que pueda en el ocaso servirme en una taza, Emily Dickinson, romperé los pliegues de mi incierta paloma de papel contra la balaustrada férrea que me contiene. Esta vez, la imagen de la agitación interior del sujeto poético procede del campo semántico de la meteorología. El temporal psicológico se desata cuando la hablante poética se observa a sí misma en el espejo, distanciándose de su propia imagen, deteriorada por el paso del tiempo, sentida a la vez, en sus propias palabras, como extraña y enemiga. La segunda estrofa se mueve en un plano simbólico que fluctúa entre señalar las huellas individuales que el yo poético ha podido dejar a su paso a lo largo del curso temporal o atender a las inciertas señales de otra realidad inaccesible en lo inmediato, pero presentida cada vez más como cercana. La última estrofa conecta nuevamente la dedicación poética con la temática temporal y ambas con la liberación catártica, que como ven es una constante en la metapoesía de esta autora, que promueve el ejercicio poético. La estrofa se abre con una expresa referencia al poema El ocaso traedme en una taza, de Emily Dickinson, una obra que confronta, me refiero a la de Emily Dickinson, que confronta el sentimiento de pequeñez del sujeto poético con el ansia inmensa de conocimiento. Finitud e infinitud, duración y eternidad, limitación humana y sed de absoluto, son cuestiones que el poema de Dickinson connota y en los que el pensamiento de Atencia se reconoce fácilmente. Paso ahora a reflexionar sobre alguna muestra de la poesía de Pilar Paz. De entre las tres autoras seleccionadas para esta charla, es seguramente Pilar Paz la más prolífica en lo relativo a la cuestión metapoética. Su obra incide en la asimilación de la actividad poética al parto, algo que a lo largo en la literatura de nuestras poetas de posguerra es bastante común, ya que es una imagen que pretende definir la creación literaria a partir de un proceso biológico netamente femenino, para visibilizar la idea de que el oficio poético es también una dedicación, digamos, natural para la mujer en contra de la opinión social hegemónica. Yo destacaría, entre otros poemas relacionados con esta temática, el titulado Canción de la Nueva Vida, que también he incluido entre los textos de apoyo, para que más adelante puedan leerlo con tranquilidad y reflexionar acerca de él. En la poética de Pilar Paz se encuentran también tempranas reflexiones acerca de la situación de la mujer en una sociedad androcéntrica, patriarcal y autoritaria como la que dominaba cuando ella, siendo poco más que una niña, inició su andadura literaria. Desde los primeros compases
se distingue por la construcción de una poética que descansa en dos ejes fundamentales: el reflejo de la situación social de la mujer y la construcción de una reflexión personal que, fundamentando su escritura, ordenaría también el discurso en torno a su identidad personal. Respecto a lo primero, la obra de Paz Pasamar muestra un enfoque novedoso, proponiendo al lector imágenes femeninas alternativas a la tradicional, reflejando el compromiso de la autora con la defensa de la consideración social de la mujer. Respecto a lo segundo, desarrolla un copioso conjunto de textos metapoéticos que dan la medida de la conciencia con que afronta su oficio artístico. Al hilo de esa doble perspectiva identitaria y metapoética, me gustaría encadenar algunas reflexiones que me parecen decisivas para comprender el sentido de la obra de esta autora en relación principalmente a la construcción de su perfil personal como mujer y como artista. Curtida en la experiencia infantil de la Guerra Española, ella busca a través de su palabra la construcción de una belleza artística contrapuesta al impacto de la fealdad y del horror que golpean a la humanidad y sacuden su conciencia. Por otra parte, el carácter espiritual de su poesía indica la búsqueda de una dimensión trascendente de la experiencia, capaz de oponerse también a la presencia del mal en el mundo. Así, su obra llega a desarrollar un vínculo con lo sagrado, lo que asimila también en su búsqueda de la verdad a la palabra revelada. La obra de la gaditana tiene en la idea de Dios un referente de verdad, de perfección absoluta, que ella busca a través de la poesía, generando un circuito en que la divinidad se convierte en el origen y en el fin de su canto. Esto es especialmente visible, entre otros, pero cabría verlo muy claramente en un poema titulado Fuente, que establece las coordenadas de un discurso poético que se fundamenta en una proyección trascendida y que, una vez más, les digo que he incluido entre los textos de apoyo para que lo puedan revisar después cómodamente. En el proceso de sus reflexiones en torno a la realidad de la mujer y su vinculación con la poesía, Pilar Paz es autora también de un ensayo titulado La mujer y la poesía de lo cotidiano. Un ensayo de 1964 donde teoriza acerca de la cotidianidad en la temática poética femenina y la normalización de su función como creadora y artista en el seno de la sociedad. Para ella, la tematización de lo cotidiano por parte de las poetas podría considerarse como señal de arribo a un cierto punto de normalidad, vamos a decir, para la mujer que escribe. Según su análisis, la mujer, al contrario que el hombre, ha evitado tradicionalmente poetizar su mundo cotidiano. Su razonamiento es que, puesto que las tareas asignadas a la mujer resultan ser socialmente infravaloradas, cuando no directamente invisibles, es comprensible que ésta, en el afán de hacerse valorar y reconocer como creadora, acabe interponiendo un muro entre su obra artística y sus quehaceres habituales. Así, en la percepción de Paz, la mujer no poetiza su mundo cotidiano, sino que se evade de él a través de la palabra, renegando justamente de todo lo que dificulta su dedicación a empresas intelectuales. Ella inicia, a partir de los Buenos Días, un movimiento contrario en el que ella quiere precisamente insertar lo cotidiano en su propia obra poética como modo de dar a entender que estamos ya en una altura, en una situación en que la mujer ya puede normalizar su relación con lo literario. Las reflexiones de Pilar Paz Pasamar se proponen conseguir que la dedicación de la mujer a la poesía sea aceptada como cosa natural y habitual, no como excepcional y contraria a su naturaleza. Por ese motivo aboga ella también por integrar esa realidad cotidiana en la poesía, aceptando que el fruto está maduro para su colecta. Del libro que antes he mencionado, Los Buenos Días, quiero reflexionar justamente sobre un poema que entrelaza las ocupaciones cotidianas tradicionales de la mujer y la reflexión metapoética. Este poema, titulado Capricho, aborda una vez más en la obra de la autora el afán de conocimiento como germen de la poesía. En este sentido, el título revelaría su orientación irónica, ya que el poema no aborda un capricho, sino
una cuestión capital en su poética. Leo el poema. Quisiera ver por dentro de la vida, volverla del revés y ver lo que contiene, sacudirla en la orilla de un mar desconocido para ver lo que suelta. ¿Qué de seres secretos, cosas desperdigadas, algas, lágrimas, todo lo que se rompe y pierde? ¿Y acaso aquella última esperanza que vino y luego me olvidé de su sitio y su nombre? La vida del revés, por dentro, quizás sea mucho mejor con sus entrañas descuidadas, con sus sombras espesas y sus huecos enormes, y las verdes raíces del eco y de los árboles. Como un tapiz veremos sus puntadas inversas, las huellas que dejaron los vivos y los muertos, los poemas perdidos, los versos murmurados, lo que apenas dijimos. ¿Acaso un beso visto del revés sea una lágrima y una mano extendida derramase un deseo? Los amantes podrán reconocer sus sueños porque el amor se viste de blanco al extinguirse. Quisiera ver por dentro de la vida, irme sola removiendo su arena con mis pies espantados, con mi presencia odiosa, para una vida echada de bruces en la nada, hasta que consiguiera palpar con estas manos mi corazón abierto del revés, como el mundo. Reparemos en los siguientes versos. Quisiera ver por dentro de la vida, volverla del revés y ver lo que contiene, sacudirla en la orilla de un mar desconocido para ver lo que suelta. Aunque situada al margen de la teorización expresa de la cuestión y de las polémicas en las que sus compañeros participaron, la poética de Paz Pasamar incide en un compulsivo afán de conocimiento en el que se fundamenta, como he dicho, su propia indagación literaria basada en la búsqueda de la verdad, la organización de un pensamiento inquisitivo que da lugar a la reflexión constante y la construcción de la palabra poética como espacio donde alojar la meditación. Este poema que comento propone la imagen de la vida como una alfombra vieja y gastada. De forma concordante con la transformación poética de lo cotidiano, Pilar Paz apoya su discurso en una imagen central que consiste en un enser doméstico de los más corrientes, un objeto, una alfombra, ¿no? Un objeto, por otra parte, cuya elaboración artesanal corre a cargo tradicionalmente de manos femeninas. Y es también una imagen de la cotidianidad femenina la que ordena el desarrollo de la imagen, ya que el poema habla de sacudir esa alfombra y darle la vuelta para ver las puntadas inversas, eso cualquiera que cosa, que borde, que tenga una relación con este tipo de actividades normalmente desarrolladas por la mujer, pues sabe que es algo que cualquiera hace para comprobar la calidad del trabajo, que muchas veces se ve más por el envés que por el derecho. Es decir, que tanto en la elaboración del objeto como en su mantenimiento, como en su observación material y simbólica, el poema traslada al lector el resultado de una labor femenina. El poema no tiene un particular matiz feminista, pero acota el espacio del discurso para que no se pierda una parte de su esencia. La mujer que escribe reflexiona acerca de su experiencia vital, su construcción y su sentido, tratando de hallar a su vez su finalidad. Y lo hace revelando que desde el espacio doméstico al que se ha visto confinada, también se puede construir un pensamiento analítico y especulativo, afrontando toda clase de desafíos morales, intelectuales o espirituales, en busca del conocimiento, en busca de la verdad. Bien dijo Santa Teresa que también entre los pucheros anda Dios. Cámbiese aquí el término de la búsqueda por cualquier otro conocimiento, sin olvidar que también la búsqueda metafísica es central en la poética de Paz Pasamar y el axioma teresiano se mantiene. La mujer amplía así los espacios del entendimiento y contribuye a demoler las invisibles barreras que aíslan su contribución al progreso del saber. Una característica interesante del poema es que aleja el discurso epistemológico de toda afectación.
Ese título, Capricho, lanza un guiño irónico al lector, rebajando lo que para la autora describe y simboliza su proceso hacia la comprensión de sí misma y de la realidad que la envuelve, al nivel, digamos, de una decisión antojadiza. Dada la división social en relación a los roles de género, la autora es consciente de que su voz y su pensamiento se desarrollan en los márgenes, de que el saber femenino difícilmente alcanza cotas elevadas de reconocimiento, lo que contribuye a ceñir su retórica a un tono bajo. Comprender, no obstante, la existencia de ese techo no significa aceptarlo. De hecho, la voz poética aboga por trascenderlo, pero su palabra se afirma en la experiencia pragmática y representa el proceso cognitivo en un plano que no busca legitimación externa, sino que actúa como fundamento de su responsabilidad individual. La idea de darle la vuelta a la vida para conocer sus interioridades, el en vez de su trama, proyecta el deseo de abordar su conocimiento desde nuevos ángulos, desde perspectivas que puedan iluminar aspectos insólitos. Así pues, el discurso no hace concesiones a la debilidad, proyecta la imagen de un ser valeroso, resuelto a enfrentarse con las zonas oscuras de la existencia para dar con la realidad más profunda, tratando de comprender quién es y cómo se sitúa en el mundo. Del revés aflora la verdad más descarnada, una verdad sin maquillaje, incómoda o difícil tal vez, pero que facilita un diagnóstico más certero sobre cualquier hecho o situación. También se ve lo que no pudo aflorar, lo que no se hizo, lo que no se dijo, lo que quedó perdido en el camino. Igualmente los gestos y las palabras fingidas, las verdades a medias, las mentiras piadosas, los autoengaños, toda la trama de confusión que rodea las relaciones interpersonales y la gestión de la experiencia humana quedan al descubierto. Esta posición intelectual que en el poema parece orientarse preferentemente hacia el autoanálisis, vale también para el conocimiento general de la realidad. Es necesario para la autora dejar a un lado la comodidad de los senderos trillados para que otras verdades, tal vez nunca intuidas, afloren. Son necesarias nuevas preguntas para hallar nuevas respuestas, y es aconsejable repasar nuestro depósito de conocimientos y certezas, sacudirlo de vez en cuando como una estera vieja, para encontrar piezas en las que nunca antes habíamos reparado y ahondar en ellas, porque a veces, en los rincones más insospechados, aparece el tesoro, la sorpresa o lo inesperado. Finalmente, por lo que respecta a Pilar Paz Pasamar, quiero anotar que en la selección de textos de la autora he incluido uno titulado La poesía. Es del abreviado MAR, un poemario que suele considerarse como el que concentra un mayor número de textos metapoéticos. También les animo a leerlo, prestando atención al concepto de lo poético como ideal inalcanzable, como un absoluto que solo puede ser asediado en pequeñas parcelas, en pequeños reductos. Y paso ya finalmente, para no excederme del tiempo, a hablar de Julia Uceda, brevemente también. La sevillana Julia Uceda no se prodiga de manera especial en poemas cuya temática principal sea de carácter metapoético. No obstante, la cuestión aparece secundariamente en distintos contextos y de forma central en varios poemas muy interesantes. Uno de ellos, El secreto, invoca un misterio siempre latente, siempre acechado entre sombras. La poesía de Julia Uceda siempre apunta hacia otra realidad, una realidad que no es la inmediata y tangible. Leo este poema. Os alejáis de nuevo, libros, papeles, líneas de lo real. Huís bajo el ruido circundante. Me volvéis a las sombras de nuevo, a lo perdido entre voces y manos de niños, bajo el roto aspirar de las estrellas, bajo su jadear de polvo casi eterno. Mis ojos no son míos, si miro mi habitación, mi ropa abandonada, el papel en que escribo lo que sé, lo que aprendí a zarpazos de silencio. No me conozco en mí, ni me conozco cuando me llaman. Julia, Julia, ¿quién eres? ¿Dónde estás? ¿Por qué túnel has huido? ¿Por dónde muelen tus pasos la desierta sombra? ¿Qué conoce tu frente?
qué tu mirar de olvido por la hierba? En el desarrollo de este poema es posible apreciar cómo el sujeto poético atraviesa por distintos niveles de conciencia. Progresivamente separada del plano inmediato, la hablante se sumerge en la memoria para emerger nuevamente hacia la realidad actual con otros ojos, con una mirada de extrañeza, ese es un concepto clave en toda la obra poética de Julia Uceda, que la aleja de su entorno. El extrañamiento desestabiliza la identidad de la mujer, que busca encontrarse y reconocerse en una dimensión que no es temporal. De este modo, el sujeto poético se muestra perplejo entre la memoria, que le entreabre las puertas de un tiempo que ya no es, y el misterio que se intuye pero que resulta inalcanzable. Es justamente en este espacio borroso donde la autora cifra el hallazgo de la verdad y el consiguiente encuentro consigo misma. Pero desde la perspectiva actual del sujeto poético, ese futuro hallazgo se representa como un interrogante. El enunciado poético evidencia voluntad de contención en el tramo final del poema, justo donde se intensifica la tensión emocional. No obstante, la ausencia de signos de interrogación en las oraciones finales, que son claramente interrogativas, contribuye a rebajar el tono, a refrenar su paulatina ascensión a lo largo del discurso. La gradual elevación tonal es paralela al progresivo distanciamiento de la conciencia pensante de la autora con respecto al entorno. El contacto con los objetos más próximos, de uso habitual, provoca un cierto desasosiego, permitiendo que la conciencia de la hablante se sitúe en un espacio confortable y seguro. Pero hasta lo más cercano acaba por percibirse como ajeno bajo la mirada escrutadora de una mujer cuya inagotable ansia de conocimiento corre paralela a una sensibilidad especial, atenta siempre a las señales del misterio. La búsqueda identitaria de Julia Uceda se desarrolla en múltiples direcciones, teniendo una de ellas un marcado componente espiritual. En una entrevista con Noni Venegas y respondiendo a una pregunta sobre otro poema donde la autora utiliza su nombre propio para exponer dudas sobre su identidad real, Uceda declara que el poema no es otra cosa que el intento de expresar la verdadera realidad manifestada en el lenguaje de los símbolos. Afirmación que traslada la verdadera realidad a un plano que no es el de la inmediatez y lo tangible. Es muy frecuente encontrar en la poesía de Uceda el reflejo de estados oníricos o de una conciencia en cierto modo alterada. La autora percibe la realidad de un modo complejo que elude la linealidad espacial y temporal. Los versos iniciales de este poema, del secreto, son en este sentido reveladores, puesto que muestran cómo la realidad sensible se va desdibujando gradualmente en la conciencia del sujeto poético, que regresa, en sus palabras, a las sombras, es decir, a un territorio que está entre la memoria, la imaginación, entre lo que fue, lo que podría haber sido. La autora explora a través de la palabra, esa que se aleja en el primer verso como las líneas de lo real, un territorio desconocido que convive con los objetos y los gestos cotidianos. Pero la incesante búsqueda de esa identidad esencial distorsiona también la percepción de la realidad cotidiana y se presenta como un factor de inestabilidad y angustia existencial. Todos estos componentes recurrentes en la obra ucediana están presentes en el texto que comento. El poema es también revelador en cuanto a la función de la palabra escrita como vehículo para la catarsis personal y como catalizador de unos estados de conciencia que procuran ahondar en las zonas de la realidad menos asequibles a la experiencia humana. Hasta aquí las muestras que he acotado para la reflexión de hoy sobre la poética explícita de estas tres autoras andaluzas. No hace falta decir que cada una de ellas podría y debería ser objeto de un análisis infinitamente más extenso. Con el de hoy, no obstante, pretendo evidenciar que nuestras autoras se entregan a la escritura con plena conciencia de las responsabilidades que implica. Entre sus motivaciones están justificarse a sí mismas como sujetos de pleno derecho,
sin esperar a que otros legitimen su dedicación, se aferran a ella para comprender la realidad, intervenir en ella y definirse a sí mismas. Entienden la poesía como una vocación exigente y la asedian desde diferentes registros y actitudes vitales, pero siempre con una rigurosa conciencia de estar construyendo una trama de sentidos cuyo reverso, como en el poema de Pilar Paz, guarda las señales de su propio ser. Gracias. Gracias a ti, María. Hacemos un descanso y volvemos en torno a las 11, son las 11 menos 20.